Con la lista de oradores es el tiempo del señor diputado Jaime Mario Trovo. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, hemos escuchado una exposición en la que queda claramente de manifiesto en qué no beneficia a los cincuentones el proyecto de ley que se pretende aprobar en esta jornada. Y digo esto porque necesariamente este proyecto debe compararse con la iniciativa que nosotros manejamos desde hace mucho tiempo para resolver una situación que se ha denunciado como de injusticia respecto de ciertas personas que están en actividad y están en condiciones técnicas, por decirlo de algún modo, no económicas, de acceder a la pasividad. Y digo esto porque el problema de estas personas fue advertido por el Partido Nacional ya desde el año 2013. En el año 2014 formó parte de nuestro programa de gobierno y para ello no tengo otra cosa que afirmarme en el documento, cuyo texto voy a leer, que hacía referencia al modo en el cual proponemos nosotros resolver esta situación. O sea que pongo como referencia no el proyecto de ley que la bancada mayoritaria quiere votar creyendo que es un proyecto justo. Lo pongo como referencia de nuestra iniciativa, que es realmente justa, y lo que se ha escuchado aquí son las dificultades que tiene el gobierno para llegar a la solución que nosotros propusimos. Se han expuesto las limitaciones a la justicia de la solución de un problema que el Partido Nacional viene proponiendo, reitero, desde hace varios años. Pero además, señor presidente, debo decir que así como señalo que en el programa de gobierno del Partido Nacional este tema estaba incluido, en el programa de gobierno del partido de gobierno este tema no estaba incluido. No había ni una frase, ni una palabra, ni una mención en este, que es el programa del partido de gobierno, a la situación de los cincuentones. Queriendo entonces ahora aparecer dando la solución más justa a un problema que no advirtieron, sobre el cual no realizaron una programación ni un planteo programático, diciendo que quienes no estamos de acuerdo con la solución, que por otra parte no es una solución al problema de los cincuentones, es una solución a un problema político del partido político de gobierno, que es lo más penoso, que es lo más lamentable, que es penoso para cualquier tema importante del país, que los litigios internos, las cuentas internas, las disputas internas entre distintos sectores sometan la solución de un problema a esas circunstancias. Eso es muy injusto con el país, pero lo es mucho más cuando el tema en cuestión es un tema vinculado con la seguridad social. Esta mañana en la Comisión de Seguridad Social y Hacienda, un legislador del Frente Amplio, cuando comenzó el análisis que se pudo hacer apenas del proyecto que se pretende votar esta tarde, que no hemos podido leer en profundidad, que no ha sido costeado, que cuando preguntamos cuánto costaba a partir de el planteo que inclusive gente del propio partido de gobierno hizo hace unos días diciendo que era imposible que se aprobara la solución que en su momento envió el Poder Ejecutivo con la firma de todos los ministros y que terminó siendo rechazado por una parte del gabinete y por una parte de la bancada del partido de gobierno porque sus costos no habían sido razonablemente calculados. Claro, ¿cómo van a calcular razonablemente los costos de un proyecto
que no pensaron nunca en ponerlo en práctica hasta el día que al presidente de la República un grupo de ciudadanos fue a ponerle presión un día de reunión del Consejo de Ministros y que seguramente con su carácter habrá dicho yo resuelvo, bajó y les dijo se va a resolver vuestro problema. Recién ahí el gobierno empezó a pensar cómo podía llegar a resolver este problema y terminó en una ley, pésima ley, que ellos mismos dentro del propio partido de gobierno empezaron a controvertir y después de una negociación respecto de la cual esta mañana en la comisión se nos agradeció la paciencia que habíamos tenido, la tolerancia que tuvo la oposición para permitir que el gobierno analizara estas cuestiones en su vida interna y las resolviera por su propia cuenta sin darle la más mínima participación a nadie más del sistema político, yo dije que agradecía la cortesía de que se nos reconociera que habíamos sido tolerantes, pero lo que digo es que no admito que mi partido político o mi persona en calidad de representante no pueda participar como debería participar en un tema de la importancia para el presente y para el futuro del país, como es un tema vinculado con la seguridad social. Estamos hablando de la seguridad social. No estamos hablando de un grupo de personas que reclaman un derecho legítimo a tener una mejor pasividad. Todos los uruguayos que hoy están trabajando, que empezaron a hacerlo la semana pasada y que se van a jubilar dentro de 35 o 40 años, tienen tanto derecho como estas personas a reclamar que su jubilación sea una jubilación justa y digna para pasar los últimos años de su vida. Pero también lo tienen los niños que no trabajan, que se están formando con muchas dificultades para que en el futuro puedan vivir en un país en el cual haya un sistema de seguridad social que les asegure una vejez digna y unas condiciones de ingreso que le permitan equivaler la vida como pasivo a la vida como activo. Entonces este no es un tema del Frente Amplio. Yo me revelo a tener que admitir que hay un partido político que porque técnicamente tenga y jurídicamente tenga una mayoría parlamentaria, utilice la concertación política y el diálogo político solamente para hacer discursos, para formar comisiones que luego no funcionan y quiera venir a establecer por capricho una solución a un tema diciendo que es justa y que las demás posiciones son injustas. La posición en materia de cincuentones, la posición más justa que se ha presentado hasta el día de hoy es la que ha propuesto el Partido Nacional. ¿Y por qué? Es la que ha propuesto el Partido Nacional porque el Partido Nacional es el que ha planteado desde el principio, desde el año 2013-2014, que esta cuestión, que esta patología que tenía la ley del 96 y que se denunciaba después de unos cuantos años como con consecuencias negativas para cierto sector de la población, debía ser corregida por la vía de permitirle a los individuos que optaran por el régimen más conveniente en el momento que llegaran a la edad de la jubilación. Con esto quiero decir, señor presidente, porque se ha dicho y se repite tratando de que el sonsonete termine siendo una verdad en una técnica ideada por allá por mitad del siglo pasado en Alemania, que esto es culpa de la ley del 96 y que esto es culpa de la insensibilidad de quienes llevaron adelante la ley, dejando de lado que si esa ley no se hubiese aprobado, el sistema de seguridad social hubiese colapsado y hubiese sido un desastre. El mismo desastre que advierte el actual ministro de Economía, Danilo Astori, que va a ocurrir si dentro de muy poco tiempo, si no meses, no se modifica la tasa de reemplazo, como le llaman elípticamente al valor de la jubilación, o los años de trabajo o los años de edad para que la gente llegue más tarde a la instancia de la jubilación que la edad que existe hoy en día para habilitar tal circunstancia. Y digo esto porque en el día de ayer el ministro Astori, en el diario El País, y lo voy a leer,
dijo que si no se reforma el sistema prontamente va a haber un colapso económico en el país. No un colapso de la seguridad social, un colapso de la economía del país. Le dice un periodista, el Fondo Monetario Internacional, miren quién, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, decía la semana pasada que le preocupaba el incremento de costos que estaba teniendo la seguridad social y respecto a este tema de los cincuentones decía que si hay más aumento de costos todavía deberían hacerse reformas para mejorar los ingresos o para compensar esos mayores costos. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ahora el desafío es ese? Y el ministro dice, totalmente de acuerdo. Si el país no hace una profunda reforma de su seguridad social, va a tener serios problemas en el futuro. Todavía estamos viviendo el bono demográfico, que es aquel que se genera con un volumen de actividad que proporcionalmente supera el volumen de la pasividad, que aproximadamente se extiende hasta el año, según los especialistas, hasta el año 2030. Si el país antes no hace una profunda reforma de su seguridad social, va a tener serios problemas. Y obviamente en el corto plazo, o sea, en estos años que corren, este año, el que viene, el próximo gobierno tendrá serios problemas para equilibrar sus cuentas públicas porque el gasto endógeno es tremendo por la forma en la que está evolucionando y lo más importante del gasto endógeno son la seguridad social y la salud. Y en el caso de la seguridad social, dice Astori, a la brevedad ponemos a estudiar cambios muy relevantes en los parámetros básicos como la edad de retiro y la tasa de reemplazo, porque con estos parámetros el sistema no resiste. Esto dice el ministro ayer. Esto no son expresiones de un ministro en el año 95 cuando se propuso la reforma de la seguridad social. Son las expresiones del ministro ayer, cuando decía que estaba contento porque se había resuelto el tema internamente dentro del Frente Amplio. Y seguramente el ministro seguía lo que decía el representante del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en Montevideo hasta el pasado 7 de diciembre. En una nota de búsqueda de hoy, este señor dice, se estableció un sistema sostenible de pensiones de 2 pilares que ha servido bien al país, referido a la ley del 96. Pero en los años transcurridos, los desarrollos económicos y varios ajustes sucesivos al pilar de beneficios definidos, que es la ley del año 2008, han elevado la responsabilidad fiscal implícita derivada de futuros déficits en el sistema de pensiones. Nuestro consejo es tratar de limitar estos costos adicionales y cubrirlos tan pronto como sea posible a través de reformas paramétricas. ¿Saben lo que son las reformas paramétricas? El aumento de la edad y la disminución de la tasa de reemplazo, que es la jubilación. Esta es la reforma de la seguridad social que está diciendo el Fondo Monetario Internacional y que está diciendo el ministro de Economía que es necesario hacer en el mismo momento que viene la mayoría parlamentaria del gobierno a decirnos acá que esta es una gran solución, que es una solución sustentable y que le resuelve el problema de la injusticia que se cometió con un grupo de personas que tienen derecho a jubilarse. Esta es la verdad. Acá no hay doble discurso. Estas son las cosas que dice el propio gobierno. El mismo gobierno, cuya mayoría en el Banco de Previsión Social, en el año 2012, elaboró un anteproyecto de ley para que el Poder Ejecutivo, y lo envió al Poder Ejecutivo, y en ese momento el presidente del Banco de Previsión Social era el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, que habitualmente quiere torpedear y destruir el régimen mixto o el régimen que se creó en la ley del 96, porque lo dice en forma sistemática y permanente, enviaron un anteproyecto de ley al presidente de la República para que éste lo enviara al Parlamento, modificando la redacción del artículo 27, que es el que ahora dicen ustedes mismos que es el culpable de la situación de los cincuentones. Ninguna de las soluciones que entonces estaban en la vuelta, la del propio Banco de Previsión Social, el Poder Ejecutivo la envió al Parlamento, en previsión al menos a que este problema no llegara al extremo que ha llegado en estos días.
Y tampoco se prestó, como demostré, atención en el programa de gobierno del Frente Amplio a la situación de los cincuentones. Lo que pasa es que los cincuentones tuvieron el mecanismo inteligente, hábil y circunstancial de presión adecuada sobre un punto clímax del gobierno, que es el presidente de la República, para sacarle un compromiso, para sacarle una obligación, que es la de tratar de resolver este tema. El diputado Benjamín Irazábal. ¿Me concede una interrupción, señor representante? Me pide una interrupción el diputado Jaime Trovo. Puede interrumpir el señor diputado Jaime Trovo. Muchas gracias, presidente. Es entonces, señor presidente, a partir de este cuadro de situación, que reiteramos lo que el Partido Nacional, con vocación nacional, ha procurado en los últimos tiempos. Nosotros propiciamos un diálogo para un acuerdo legislativo para resolver el problema de los cincuentones, minimizando los costos, respetando la decisión del jubilable y protegiendo el régimen mixto. Y todos los parlamentarios saben que han estado vinculados al tema, que durante varios días nos preocupamos por hablar individualmente con cada uno, con los sectores parlamentarios, diciendo este es un tema grave para el país, porque no solamente tenemos que acometer la resolución de este problema con el mejor mecanismo y la mayor amplitud posible, sino que tenemos que tratar de entender que esto está inserto en el grave problema que tiene hoy la seguridad social, que la gente no conoce y que los políticos tenemos la responsabilidad de reconocer públicamente para que se entienda que esto no es culpa de nadie, sino que esto es responsabilidad de todos. Y cuando se viene aquí a plantear una solución pintándosela como la mejor solución y echando culpas, nosotros decimos, esta no es la mejor solución, es una mala solución para los cincuentones y es una pésima solución para la situación de equilibrio del sistema de seguridad social. La mejor solución legislativa, preservando las bondades de la ley 16.713, las bondades porque nosotros creemos que el régimen mixto es un régimen bueno para el país, para su economía y para la seguridad social, esa que creó el régimen mixto del ahorro individual, que es un componente importante, nosotros creemos que cuando decidan jubilarse tendrían que tener la opción de comparar las dos circunstancias. ¿Cómo les serviría, en todo caso, el BPS, una jubilación a partir de los análisis de cada una de las situaciones en particular y cuál sería la opción? ¿Pero en qué momento? En el momento de irse. Porque la seguridad social, alguien dijo hace un momento, que está permanentemente en debate. Claro que está permanentemente en debate y tenemos que tenerla permanentemente en debate. Pero tenemos que analizarla con sentido nacional, con sentido prospectivo, no con sentido pequeño, minúsculo, partidario, circunstancial, para resolver los problemas domésticos, porque estos son problemas de todos los uruguayos, no son problemas políticos de un partido. Sin embargo, la solución que se ha traído aquí es una solución que, francamente, si uno la analiza, y no hemos tenido tiempo, porque en definitiva este proyecto de ley que hoy está tratando la Cámara y que se aprobó hoy sin mayor discusión o sin discusión porque no podíamos discutir algo que no conocíamos en la Comisión de Seguridad Social integrada con la de Hacienda, es igual que el proyecto de ley que la semana pasada el ministro Astori se negaba a que su bancada o a la parte de su bancada aprobara. Esta es una solución gatopardista. Cambiar todo para que no cambie nada. No cambió nada. Que ahorramos un 35%, nadie lo puede justificar porque los números no son solamente la voluntad de quien los expresa, los números se constatan. Fíjense que cuando vino el primer proyecto al Parlamento no conocíamos cuál era el costo que tenía. Yo estuve leyendo la versión de la presencia del ministro Murro en la Comisión de Seguridad Social, cuando vino a exigir que el proyecto se aprobara en pocas semanas, que debía salir antes de noviembre, y es el propio Frente Amplio el que lo demoró hasta los últimos días de diciembre, que no dijo cuánto salía el proyecto, porque no tenía los cálculos hechos, o sea que el Poder Ejecutivo había mandado una norma que no se sabía cuánto costaba. Y terminamos desayunándonos por la discusión interna dentro del propio partido de gobierno, que los costos superaban los 3.600 millones de dólares y hubieron diversas interpretaciones sobre la forma en la que se debía calcular y las consecuencias que esto podía tener sobre el Producto Bruto, sobre la economía o sobre el déficit. Esa es la realidad.
a la que hemos estado asistiendo en los últimos tiempos. Realidad respecto de la cual nuestra propuesta de entrar al tema responsablemente, de acuerdo entre todos los partidos políticos, para darle una señal al país de seriedad en un tema profundo que tenemos que todos convencernos de que hay que decirle a los ciudadanos que estamos frente a un grave problema del país, lo cambian por la fácil moneda de decir que son los únicos buenos, que son los únicos tipos que resuelven un problema y que los demás estamos en contra de la mejor solución. Yo estoy en contra de este proyecto y no lo voto, pero estoy a favor de una mejor solución que no quiere votar el Frente Amplio. Y eso es lo que tenemos que decir en estas circunstancias, señor presidente. Sigue en el uso del tiempo el diputado Irazábal. No sé Solicito una interrupción al señor representante Irazábal, señor presidente. Puede interrumpirlo, señor diputado Jaime Trovo. Gracias, presidente. Señor presidente, la iniciativa que el Partido Nacional ha insistido en llevar adelante es una iniciativa que tiene como propósito defender la libertad de las personas de optar razonablemente por su futuro en el momento en el que deben optar por su futuro, manejar su propia vida y su propia libertad. El Frente Amplio, en esa tendencia que tiene de hacer intervenir al Estado en la vida de las personas, hasta en las cuestiones mínimas, acá lo que quiere es establecer un plazo determinado para que la gente en ese momento diga lo que va a hacer dentro de 15 o dentro de 20 años. Nosotros queremos que la gente transcurra esos 15 o esos 20 años para hacer lo que quiera hacer y lo que le convenga hacer. Dueña de su destino, dueña de su trabajo, dueña de sus aportes, dueña de sus posibilidades después de jubilarse. Y eso solo es posible en la propuesta que nosotros hacemos de que la solución sea al final. Nosotros pretendemos, señor presidente, y vamos a seguir insistiendo en eso, contribuir con responsabilidad en los grandes temas nacionales. Lamentablemente vemos que aquí se decide por resolver los problemas domésticos, por resolver las tranzas internas, por cambiar figuritas, vaya a saber de qué otros temas en la mesa de negociación, cuando se habla de este tema de la seguridad social, e hipotecando una de las cosas más preciadas que tiene que cuidar un país, que es no solamente el equilibrio de las cuentas públicas, sino también la libertad de sus individuos y el derecho de los que vienen. La propuesta del Partido Nacional, señor presidente y señores representantes, es una propuesta para invitar a la gente a que se quede. La propuesta del Frente Amplio es una propuesta para invitar a la gente a que se vaya. Lo dijo el Banco de Previsión Social como una máxima que en temas de seguridad social ocurren en todo el mundo. Cuando se habla de reformas al sistema, la gente se agolpa para jubilarse y para irse aún en las peores condiciones. Y lo que va a generar esta medida que propone el Frente Amplio es precisamente una gran burocracia, un gran mecanismo al que la gente va a recurrir tratando de ver cómo se puede salvar y muy probablemente va a agregar un grado grave de incertidumbre en una cuestión en la cual lo que hay que hacer con los ciudadanos y con las personas, o lo que hay que proveerles, no es hacer con ellos, sino proveerles, son los instrumentos para que decidan sobre su futuro. Hay una diferencia entre quienes quieren determinar qué es lo que la gente debe hacer y quienes queremos determinar que la gente tenga libertad para hacer lo que le parezca mejor. Por esa razón, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto y reiteramos que estamos por la solución que propone el Partido Nacional, que es una solución muy buena respecto de la mala solución que propone el Frente Amplio en este proyecto. Gracias.